Un severo y poco habitual llamado de atención realizó la Corte Suprema luego que el presidente Boric afirmara que indultó al exfrentista Jorge Mateluna porque hubo, según él, irregularidades en el juicio y que tiene la convicción de que es inocente. Sus dichos causaron molestia en el máximo tribunal, por lo que le recordaron que ni el mandatario ni el Congreso pueden revisar los fundamentos de sus resoluciones. Tema que marca la agenda política por estas horas. Vamos a conversar esta noche con el diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper. Diputado, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Álvaro. Buenas noches. Anunciaron varias acciones, por ejemplo, contra la ministra de Justicia, una acusación constitucional. ¿Cuál es el fundamento ahí? Mire, yo ya a estas alturas le llamo a esto el indulto gate, porque usted comprenderá que tiene varios capítulos. Primero, hacer un anuncio de indulto en la víspera de fin de año, cuando se supone que íbamos a firmar un acuerdo de seguridad y básicamente dinamitando la mesa. Primer episodio equivocado, me parece a mí, tanto en el contenido como en el timing. Yo lo he explicado de la siguiente manera. Se imagina usted, Álvaro, lo invitan a una mesa por la libertad de prensa y en la víspera del acuerdo le dicen que van a hacer un comité de censura. Usted no se sentiría muy cómodo en la mesa de libertad de prensa. Entonces, primer error. Segundo error es esto que el presidente dice que uno de los indultos lo hace con la convicción de que la sentencia que motivó la condena a esta persona en realidad había sido fraudulenta y él tenía una apreciación distinta respecto a la inocencia de la persona. ¿Por qué la Corte Suprema toma la decisión que toma? Que usted se recordará es algo inédito desde el retorno a la democracia. Bueno, porque llega a la convicción que el presidente Boric se estaba metiendo en un tema estrictamente judicial. Y por lo tanto, segundo episodio complicado. Y el tercero, hoy día la ministra de Justicia en la Comisión de Constitución, de la cual yo formo parte, nos decía que estos indultos han sido firmados por ella en virtud de una delegación mediante un decreto exento, que significa eso, que no pasa por toma razón de la Contraloría, y más grave que esto pareciera que es sin fundamento. Entonces, este seguidilla de cosas va a seguir dando que hablar. Yo creo que lo de hoy día el presidente Boric es extremadamente grave. Nosotros vamos a acusar a la ministra de Justicia porque nos parece que esto ya es la gota que colma el vaso, una ministra que no solo ha cometido errores en la supervisión de las cárceles, no solo ha cometido errores en la designación del fiscal nacional, donde ha demostrado incapacidad de relacionarse con la Corte, sino que tanto en la nómina mal hecha como en la seguidilla de acciones, nos parece que francamente ha comprometido el cumplimiento de la Constitución. Sí. Ahora, esta jornada hubo senadores de RN que hablaron de una acusación constitucional incluso contra el presidente. ¿Hay piso en su partido para eso? A ver, yo quiero ser bien transparente y en esto tengo que hablar a nombre del partido. Hay diputados y senadores que estiman que esto es de tal gravedad que el presidente de la República, al infringir abiertamente la exclusividad de la jurisdicción y la autonomía del Poder Judicial, que claramente se pone en una situación compleja. Son cosas que hay que evaluar, son conversaciones que estamos teniendo. Como banca hemos tomado hoy día la decisión unánime de acusar a la ministra Ríos, a la ministra de Justicia, y respecto al presidente Boric, bueno, obviamente es un tema que tenemos que seguir evaluando. Es una facultad presidencial, dicen desde La Moneda, se ha usado antes, es una promesa de campaña. No sé, tuvo esta reacción cuando, por ejemplo, el expresidente Piñera indultó a violadores de derechos humanos. ¿Qué responden frente a esos argumentos que vienen desde el oficialismo? Bueno, una cosa muy sencilla. Yo no tengo recuerdo en otro caso en que habiéndose ejercido esta atribución la Corte Suprema con un llamado al orden como el que hizo hoy día. Yo creo que lo de hoy día es extremadamente grave. Yo creo que en una democracia normal, una cosa así, que la Corte le recuerde presidente, ejerza todas las atribuciones que quiera, pero respete la autonomía del Poder Judicial, porque eso es lo que le mandó a decir de manera elegante, es extremadamente grave. Entonces, el presidente Boric tiene que ser consciente que sus dichos generan efectos, pues. Si básicamente lo que él dicho es que la apreciación que hizo la Corte Suprema en el fallo del señor Mateluna a él no le parecía. Y un país en donde el presidente de la República se puede poner por sobre el Poder Judicial en la toma de decisiones judiciales, obviamente que es un país muy complicado desde el Estado de Derecho. Entonces, yo creo que lo de hoy día es un episodio complejo, creo que pone a la ministra de Justicia en una posición muy delicada, esto sumado a la posición compleja, Álvaro, en que quedó la ministra Toá cuando se suponía que iba a firmar un acuerdo y el presidente Boric le hace una quitada de piso tremenda. Entonces yo creo que el gobierno tiene que parar, tiene que recapacitar, porque está partiendo muy mal este año 2023. ¿El error más grave del presidente es hablar de irregularidades en el proceso, a su juicio, de Mateluna? Mire, para mí lo más grave es que él se permita decir que una persona, en opinión de él, puede declararse inocente y por lo tanto dejarla en libertad, porque bajo su opinión el fallo que dictó la Corte no fue el adecuado. Eso es inaceptable. Lo que implica el indulto, en el fondo, son rebajas o conmutar penas, normalmente, Álvaro, por razones humanitarias o por razones de política a nivel nacional, razones de Estado,
pero nunca un presidente había esgrimido su convicción personal de inocencia saltándose al Poder Judicial para dictar un indulto. Yo creo que esto tiene un componente muy grave, que es que francamente hoy día la Corte Suprema se vio en la necesidad y en la obligación de salir a aclarar esta situación. Ahora, ¿hay que revisar la facultad del indulto? ¿Sabe? Pasa que si fuera porque cada vez alguien ejerce de manera abusiva, hay que revisar una atribución. No, yo creo que el presidente tiene que ejercer esta atribución de manera tal que se mantenga entre los marcos para la cual fue creada, que en ningún caso es para entrar a calificar el mérito de la sentencia. Mire, el artículo 76, cuando dice que la Constitución le limita solo al Poder Judicial y prohíbe que el presidente y el Congreso reviva procesos frenecidos, es decir, procesos terminados, o comente el fallo judicial, es básicamente porque hay un principio muy de fondo, que es la separación de poderes del Estado. A propósito de la ministra Toá, ¿usted siente que se quebró definitivamente esa mesa de seguridad? ¿No hay cómo arreglarla? O sea, yo creo que el presidente la dinamitó. Hoy día la ministra presentó 3 proyectos de ley en la Comisión de Constitución, vimos disposición de aprobarlas. Si el gobierno quisiera aprobar la ley de inteligencia o el Estatuto de Protección de las Policías o eventualmente incluso este proyecto de infraestructura crítica que están empujando en el Senado, bueno, es cosa que lo presenten, es cosa que pongan discusión inmediata. Yo creo que en esto el gobierno, para serle franco, había creado esta mesa más que para contar con la oposición, para intentar ordenar a los propios, porque los que terminan votando mal los proyectos no es la oposición, sino que son los partidarios del propio gobierno. Hoy día, por ejemplo, tramitamos un proyecto de ley que establece ciertas extensiones de plazo para eventuales detenciones flagrantes, un tema súper técnico, ¿eh? En el caso de las migraciones irregulares, o sea, si hay un inmigrante irregular y hay que hacer una detención por flagrancia, se extiende el plazo, y averigüe usted quiénes lo votaron en contra. No lo votó en contra la oposición. Se aprobó con los votos de la oposición, pero con algunos oficialistas votando en contra. Esto de la agenda propia de Chile Vamos en materia de seguridad, cuando son proyectos que no son de atribución parlamentaria, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, mire, si hoy día nosotros tenemos la presidencia de la comisión de la Cámara de Diputados, ahí está el diputado Jorge Alessandri, él ya ha anunciado que va a impulsar una serie de proyectos de ley que no requieren del Ejecutivo. Por ejemplo, la ley Retamal. ¿Qué es lo que hace la ley Retamal? En homenaje al cabo Retamal. Hace que un carabinero que hace ejercicio de sus armas en el cumplimiento de su deber que le consagra la misma Constitución, bueno, obviamente no termine declarando como imputado. Usted comprenderá que un carabinero que hace uso de su arma de fuego para repeler un ataque injusto, que termine declarando como imputado, bueno, básicamente le estamos pidiendo que no las use. Entonces, así hay varios proyectos de ley que no requieren de iniciativa del Ejecutivo. Cambiar la ley de migraciones, hacer un nuevo estatuto en materia de homicidio, hacer el estatuto de protección de las policías. Entonces, hay varias cosas que vamos a impulsar y bueno, yo confío que el gobierno se sume. Y acuérdese, mi Álvaro, ahí va a ver usted cómo votan los diputados oficialistas. ¿Cuánto afecta todo este indulto Gates, como lo ha denominado usted, la tramitación del acuerdo constitucional, el acuerdo por Chile? ¿En este momento están garantizados los votos de RN para ese acuerdo? Totalmente. De hecho, vengo llegando de un consejo ampliado, una comisión política ampliada, donde la bancada de senadores y la bancada de diputados de Renovación Nacional declara unánimemente su interés de aprobar este proyecto de reforma constitucional. Nosotros creemos que esto tiene que ver con los próximos 20 y 30 años del país, no con una coyuntura, y por lo tanto yo espero que los diputados oficialistas no encuentren aquí una excusa para no apoyar aquello que firmaron. Yo espero que el presidente Boric sea capaz de hacer que sus bancadas cumplan la palabra empeñada y apoyen este proyecto de reforma. Pero RN no se va a desordenar en esto. No se va a desordenar y de hecho le anticipo que RN está aquí a través del senador Galilea en la Comisión de Constitución y nos va a tocar a mí y al diputado Longton en la Comisión de la Cámara. Vamos a impulsar que el acuerdo se cumpla de punta a punta. Diputado Chalper, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Que esté muy bien.